días, hermanos. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro de Colosenses, una vez más, la carta del apóstol Pablo a Colosenses, en el capítulo 1, y leemos el versículo 1 y 2, versículo 15 al 17, y el capítulo 2, versículo 13 al 15, y lee así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar. Nosotros hemos comenzado un estudio corto sobre este libro de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y es algo importante porque en esta carta Pablo nos abre a nosotros el argumento por la cual hay solamente una sola vida para el creyente vivir. A nosotros todos los años, al terminar el año viejo y comenzar el año nuevo, pues nosotros nos proponemos con resoluciones a hacer diferentes proyectos en nuestra vida, a mejorar nuestra vida, a tratar de hacer más en nuestra vida, a salir mejor en áreas de nuestra vida. Pero Pablo quiere decirnos, la palabra de Dios nos dice que esto no es la voluntad de Dios para nosotros. Que aunque necesariamente no hay nada malo con el tener ciertos proyectos en la vida y planes de mejoramiento, que la voluntad de Dios, la autoridad de Dios está en esta vida que Él nos dice en el libro de Colosenses. Mire conmigo en Colosenses capítulo 1. La Biblia me habla claramente y rápidamente de que lo que nosotros vamos a escuchar no es una opinión del pastor, no es que ahora está predicando de esto, sino que este es Pablo, versículo 1, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En otras palabras, esta es la palabra escrita, inspirada por un apóstol elegido, escogido de Dios, quien ve a los creyentes y a través de esta carta se dirige no solamente a ellos en aquel entonces, sino a todos nosotros a través de los tiempos. Me dice que Él es apóstol de Jesucristo. Que Él no es un consejero de Jesucristo, Él no es un siervo o algo así. Él es un apóstol de Jesucristo. Él ha sido seleccionado, elegido, escogido por el mismo Cristo para hablarnos a nosotros. Y dice aquí la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nosotros cuando comenzamos un año o cualquier momento de la vida donde uno quiera emprender algo nuevo en la vida de uno se debe de hacer la pregunta, pues ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Me caso o no me caso? ¿La cambio por otra o qué? Es como que la pregunta fuera, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y eso ya arreglara muchas de tus preocupaciones, ¿verdad? ¿Me salgo con él o no me salgo con él? ¿Me acuesto o no me acuesto? Usted si pregunta, si nada más le viene a la mente la voluntad de Dios, pues ya usted descarta un montón de preocupaciones en su vida.
Y la palabra de Dios claramente en cada carta que Pablo escribe, que la Biblia nos escribe en el Nuevo Testamento, está la voluntad de Dios. Está el apóstol de Dios. Esta es la autoridad de Dios en la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere para mí en el 2019? Pues aquí está. Y la Biblia entonces me dice, como hablamos la semana pasada, el segundo mensaje, el capítulo 2, el versículo 6, si usted tiene una Biblia, dice, este es como la aplicación de todo lo que él ha dicho en el capítulo 1. Él dice, por tanto, lo que te he hablado, por tanto, la conclusión, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y me dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como también, dice aquí, habéis sido enseñados. En otras palabras, todo creyente que es enseñado por un apóstol, por la palabra de Dios, toda iglesia que es bíblica, pero no de nombre nada más, sino de verdad, al leer la Biblia, pues la Biblia me va a decir que esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando somos enseñados por la palabra, pues la única vida a vivir es Cristo. Y nosotros entonces queremos hablar de cómo esto se desempaca. Cuando nos dan un regalo, pues nos dan el regalo ahí, la caja, el moño hecho y el papel, y uno entonces empieza a quitar el moño, y a veces que es difícil, y uno entonces como que no quiere cortarlo porque está tan bonita la cajita, y tienes entonces que romper el moño y quitar los papeles, y ahí está la caja, abre la caja y ahí hay periódico, y quita el periódico, después hay otra cosa más, hasta llegar a quizás una cajita bien chiquita, pero con un anillo de perla o de algo súper valioso. Y la Biblia entonces me dice, así es, este libro de Colosenses es una carta que usted tiene que abrirla, tiene que desempaquetarla. Me dice que esto es lo principal y lo único del cristiano, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nosotros llegamos a decir, bueno, ¿y por qué por qué no me siento así? Y ese fue el mensaje de la semana pasada. Y comenzamos en el capítulo 2 en vez de en el capítulo 1. El capítulo 2 entonces dice la Biblia, nadie te engañe, nadie te juzgue y nadie te prive. En otras palabras, el peligro del creyente es que hay cosas que te van a sacar del camino de que Cristo es el único camino para vivir. Nosotros como a veces decimos, bueno, Cristo es el que me ayuda en mi camino en esta manera, o me ayuda a hacer otra cosa. La Biblia me está diciendo, no, tú tienes que tomar todos tus caminos y traerlos bajo Cristo, la voluntad de Dios a nuestra vida. Entonces la pregunta entonces sería, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y nosotros entonces, al tener este libro delante de nosotros, Colosenses tiene 4 capítulos. El primer capítulo nos habla de la supremacía de Cristo. El capítulo 2 nos habla de la suficiencia de Cristo. El capítulo 3 me habla de la vida de Cristo. Y el capítulo 4 me habla de los saludos que Pablo entonces da en la vida de Cristo. Pero el capítulo 2 nos habló del problema, del engaño que vamos a experimentar en nuestra vida, y viene eso. El capítulo 2 sigue, pues claro, el capítulo 1. Y el capítulo 1 entonces nos habla a nosotros de que la razón por la cual, mire un momentito, la razón por la cual usted y yo solamente tenemos un solo camino para caminar, y que es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, y que vivas, andes en Él, arraigado, dice la Biblia aquí, sobreedificado, confirmado en la fe, y creciendo en acciones de gracia por lo que Cristo es. Todo eso viene solamente cuando usted puede ver la preeminencia de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros entendemos quién Jesucristo es, cuando nosotros tenemos una visión de quién Cristo es, cuando nosotros no tenemos nada más la palabra de Cristo y después tenemos todas nuestras preocupaciones que la traemos, y como que la palabra es algo mágico que decimos, Señor, ayúdame aquí, y lo único que estamos viendo es toda la realidad de nuestros problemas, que entonces nosotros pervertimos la fe cristiana y la hacemos en que Dios es una palanca, Cristo es una palanca para yo tener
tener mi vida. Y Pablo me dice en el capítulo 1, me dice, mira, el seguir a Cristo, andar en Él, es por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, del capítulo 1, porque tú conoces, te acabo de hablar del capítulo 1, está diciendo Pablo, por lo tanto, entonces, esta es la manera de andar. Y nosotros entonces en esta mañana queremos mirar la preeminencia de Cristo. Mire, en mi propósito como cristiano, también individual, como oveja que soy para el Señor ha puesto en mi corazón y se va a salir a ustedes, porque Dios va a guiarlo a ustedes como me está guiando a mí. Que lo que el Señor ha enfatizado al pasar los años de mi vida, al empezar a darme cuenta que ya no soy el mismo que era antes y las cosas ya empiezan a romper y la rueda empieza a quedarse por ahí en la salud de uno, ¿ok? Que Dios entonces está diciendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir? Mire, si mi vida no ha estado creciendo en Cristo, adorando a Cristo, reconociendo a Cristo, levantando la preeminencia de Cristo, entendiendo el color, la hermosura de Cristo, que cuando yo llegue a momentos de salud y de falta de salud, y que yo entonces voy a estar, la muerte va a ser algo terrible. Cuando el creyente es carnal, cuando el creyente viene y se va, viene a la iglesia y se va, pues la noticia que te vas a morir es terrible. Pero cuando uno tiene a Cristo en el centro de la vida, cuando Cristo, el vivir para mí ha sido Cristo. Desde que acepté al Señor, cuando llegamos a esa manera de vivir, desde que acepté al Señor, es ahora vivir para Cristo. Que cuando te digan a ti, sorry, el doctor como que apenado que tiene que decirte la mala noticia, que cuando salga de su boca pues te queda tanto de vida que tú dices amén en esa oficina. Y es porque para mí el vivir es Cristo, pues entonces el morir, cuando Cristo es el centro, pues es ganancia. Ahora estoy con Él, ahora voy para Él. Y aunque eso, mire, aunque eso suena para nosotros por el engaño de la filosofía, por el juicio de nosotros de si estamos bien, estamos mal, porque estamos tratando de llenar nuestra vida con lo que el mundo dice que te falta, que no es enough y tienes que llenar esas cosas, que la Biblia, por esas influencias nosotros hemos perdido la certeza de la seguridad de que Cristo es lo único, no lo más importante, lo único importante. Mire conmigo entonces lo que él dice en el capítulo 1 y salta también el capítulo 2 donde él habla del Señor Jesucristo. La Biblia me habla a mí de que la razón por la cual usted y yo tenemos que seguir Cristo y ya andar en Él y ya es por tres razones. Primero, porque Cristo es el enigma de Dios y el enigma de tu vida. Segundo, porque Cristo es el poder en la Biblia, es la solución al sufrimiento del creyente en la vida. Y porque Cristo, tercero, es el poder de una nueva vida. Si usted saca a Cristo y lo pone, digamos, usted tiene una vitrina ahí, ¿sabe lo que es una vitrina? Es como una cosa ahí, un estandarte que uno pone en su casa y pone unas flores, pone el retrato de la abuela, pone el retrato aquí, pone aquí una cosita de manzana. Y tiene nada más, tiene usted también como a Cristo ahí también, junto con esas cosas. Y la Biblia entonces me dice, el primer mandamiento de los 10 mandamientos que el Señor da, Él dice, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, la vida del cristiano tiene que quitar todas las cosas en la vitrinita esa y lo esencial, lo principal, tiene que ser
Cristo. Y en 2019 entonces Dios está enfatizando en nuestra vida, me está enfatizando a mí, de que yo tengo que, al terminar de mis años, tengo que levantarlo a Él, tengo que levantarlo a Él, tengo que verlo a Él mejor, tengo que engrandecer mi visión, asegurar más que mis lentes están viendo el rostro de Jesús. Porque si no hacemos eso, no lo podemos hacer. Ustedes conocen la historia, yo lo he mencionado algunas veces, del papá cristiano que está en la sala de su casa haciendo un trabajo de computadora y tiene que pagar sus impuestos. Y él está muy preocupado con las notas, añadiendo, sumando y poniendo en el formulario ese en la computadora hacer los taxes, los impuestos. Y ahí tiene una niña, él de 4 años de edad, que la niña quiere jugar con él. Y viene, papi, ayúdame, papi, play with me, papi, juega conmigo. Y él entonces como que se cansa, está molesto de que la niña no quiere porque lo está molestando. Y él entonces finalmente mira como un periódico, una revista que tiene el mundo hecho ahí con todo África, Norteamérica, China, todo, es un retrato del mundo. Y él entonces toma una tijera, corta la hoja y corta entonces la hoja con el mundo y le dice a la hijita, mira mi amor, can you put this together? Mira el retrato, se lo enseña, mira el retrato, el primero lo mira, después dice, mira el retrato, míralo bien y pon todas estas cosas más o menos juntas. Y él entonces se la corta en pedazos grandes porque ella es de 4 años de edad. Y la chiquita entonces en 3 segundos regresa de vuelta. Dice, papi, I finished, terminé. Y él entonces como, wow, primero enojado que sigue molestando, pero sorprendido que la hija tan inteligente ha arreglado el mundo. Entonces le dice, pero ¿y cómo lo hiciste? How did you do? ¿Cómo lo hiciste, mi amor? Dice, papi, tú no te diste cuenta, pero detrás de la hoja esa había un rostro de Jesús. Estaba la cara de Jesus. Y yo entonces, en vez de seguir el mundo, puse a Jesus, la nariz, los ojos, la oreja, lo pegué together y se arregló el mundo. Y en cierta manera así es nuestra vida. Usted está tratando, va a iglesia, va a lugares que le den un mensaje acerca de esta parte de tu mundo, acerca de esta experiencia de tu vida, acerca de esta cosa de aquí, allá. Y la Biblia me está diciendo, todo se arregla cuando Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el centro de cómo tú debes de vivir. O mire conmigo entonces, ¿por qué? Why? ¿Por qué es esto? Porque es esto verdad. Pablo dice primeramente en el capítulo 1, él comienza, después cuando él comienza a saludar, en el capítulo 1 saluda a los creyentes y está orando por ellos. En el capítulo 15 él rompe y se cree que él comienza y cita un himno que cantaba la iglesia al principio. Y de la manera que está escrito como indentado, donde no es nada más algo que se escribe de izquierda a derecha, sino que tiene sus renglones. Y que aparentemente Pablo entonces cita y como copy and paste la parte de el himno que la iglesia cantaba en aquel entonces. Y él le va de ese himno, de esas canciones que la iglesia adora a Cristo, de esas canciones está el secreto en cómo vivir. Y nos dice entonces que él, versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y nosotros podemos tomar cada uno de esto y pasarnos rato ahí, pero mire, la única que quiero hablar en esta parte es que la imagen de Dios. Cristo, la imagen de Dios, es por lo tanto, es el capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, ahora en el versículo 6, por tanto ahora tienes que vivir de esta manera, Él nada más. Si entendemos quién Él es, si entendemos lo que significa y cómo eso es lo que implica en nuestra vida, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que entonces usted vive
Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, ¿qué quiere decir esto? La pregunta de todos los científicos y todas las cosas, los astrónomos, la astronomía, todos los científicos estudiando cómo trabaja el mundo, la pregunta de ellos siempre es si hay Dios o no. Me acuerdo en los años cuando estaba en los 1960 por ahí, cuando quizás en el 59, cuando Rusia mandó al primer astronauta a que saliera de su espacio, de su cohete ese que donde iba, y que saliera afuera, y él iba entonces caminando por afuera, por él lo único que estaban en el espacio, caminando por afuera de su cohete ahí, en su avión, y él entonces mira, y él dice en sus palabras que miré, al ver el mundo que es como una bola azul, él dice, miré y no vi a Dios. Dice, no existe Dios. Y uno de los astronautas de Estados Unidos dijo, si te quitaras la cosa de oxígeno, vieras a Dios bien rápido. Y la idea es que el científico, al mirar en los planetas, en los universos, siempre está diciendo, ¿hay o no hay Dios? ¿Hay o no hay Dios? Pregúntele a los jóvenes cuando van a sus universidades que el énfasis en los comerciales, en todo lo que nosotros vemos en este mundo, en esta sociedad, es que no hay Dios. Y Cristo responde a la pregunta, si hay Dios o no. Cristo, ¿cómo? Él es la imagen de Dios. En otras palabras, hay Dios porque Él es, la palabra imagen quiere decir lo que se ve visible de lo que no se ve invisible. Si usted está dudando si hay Dios, pues Cristo es el que responde a esa pregunta. Si hay cielo, hay infierno. Si el pecado es pecado o no es pecado, todo se responde a que Cristo es Dios. Si Cristo no hubiera venido, pues está la religión judía, está la religión, hay tantas religiones, musulmanes, mormones, testigos de Jehová, catolicismo, muchos caminos hablando de Dios. Pero la Biblia me dice que Cristo es la imagen, es el reflejo, es el palpable, donde usted puede ver lo que no se ve, donde yo veo a Dios. Y la gente dice, si yo viera a Dios, pues ya. Y la Biblia me está diciendo, Cristo es la imagen de Dios. Eso es ver a Dios. Juan capítulo 14 dice la Biblia, cuando Felipe le dice, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre a no ser por mí. Que este hombre Felipe le dice, Señor, uno de sus apóstoles, Señor, muéstranos al Padre y ya. Y el Señor dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo. Y dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Cuando nosotros tenemos un Cristo como un retrato, o aún en nuestra mente o en la Biblia lo tenemos ahí, pero no nos damos cuenta que Él responde a la pregunta. Él termina la inquisición, la pregunta de nosotros, el tratar de encontrar si hay Dios o no. Y la Biblia me está diciendo, Cristo es la imagen, es lo que tú puedes ver de Dios. Cristo es lo que nosotros podemos ver de Él. Y la Biblia entonces me dice que esto siempre ha sido el enigma del mundo. El enigma de Dios es que si Dios existe o no. Y la Biblia entonces me está diciendo, Cristo es que Dios existe, ahí está. En vivo, ahí a todo color. Cuando Cristo entonces hace sus milagros, cuando Cristo enseña, cuando el Señor sana, cuando el Señor habla su palabra, pues la Biblia me está, este es Dios obrando en su vida. Y ese es el Dios que entonces la Biblia me dice es el Dios que en verdad creó los cielos y la tierra. Es Cristo, me dice aquí que Él es el que, por versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y la invisible. Y qué interesante, nosotros a veces nada más tenemos, el mundo secular cree que nada más la realidad es lo visible, lo que uno ve. Pero más y más se da a conocer que hay aspectos invisibles de la realidad que uno entonces tiene que confiar. Aún la ciencia
te dice estas cosas. Mire, los otros días estaba leyendo yo un artículo de una revista, que fue un artículo bastante largo. Se lo voy a hacer para dárselo a los jóvenes en la clase que tengo, pero eso es una universidad que está haciendo un research, un estudio, y ellos están buscando, investigando el ADN, ¿sabes? El DNA, el ADN. ¿Saben? El ADN es esa como cosa que está así, tiene todas estas proteínas ahí adentro, y el ADN, según mire lo que usted y yo sabemos de nuestro 5º grado y 6º grado de nuestra escuela allá abajo de la mata de coco, de la maestra Juana Pérez, que vivía allá, esa maestra que nos enseñó acerca del ADN, nos enseñó que el ADN determina el color de tus ojos. What color are your eyes? ¿De qué color son tus ojos? Si vas a ser alto, si vas a ser gordo, si vas a ser flaco. Que el ADN te dice muchas cosas. Y después, últimamente, hace un tiempo atrás, ha salido que la gente tiene una propensidad al alcoholismo por el ADN que tiene, la manera que están puestos los cables ahí, que uno entonces tiene cierta propensidad. Pero en este estudio que entonces leí, yo dije, wow, tremendo, que es que el ADN te dice de qué color son tus ojos, pero no te puede decir las decisiones que tú tomas. Y mire, uno dice, pues claro, ese es Dios. Pero mire, ahí no terminan. Lo que dicen ellos es esto, que cada célula, mire, cada célula humana determina en su proteína, mira, el choice que uno toma. Usted tiene que tener más fe para creer eso que creer en Dios, porque ¿sabe cuántas células hay en el cuerpo? Pues yo no sé, pero hay un montón. Y cada célula tiene su núcleo, tiene su proteína, tiene sus cromosones, tiene su ADN ahí ya puesto, pero que el ADN no le dice a la célula qué hacer. La célula, según ellos, la célula misma tiene la voluntad de escoger. Y de pronto, mire, en la técnica, la ciencia más avanzada, al terminar viene después que se ha ido y nos has dicho que Dios no existe y que lo que determina tu vida no es Dios y es el ADN. Ha seguido bien lejos y después entra por la puerta de la casa de la iglesia diciendo que, en cierta manera, diciendo que no es el ADN, que no es, sino que es cada célula que tiene una voluntad propia. Y yo entonces digo, wow. Si cada uno de nosotros, si yo tomara una decisión y yo dijera, ¿cuántos de ustedes quieren que hagamos esto? ¿Cuántos de ustedes quieren que hagamos esto? Por 20 hacen esto, 30 quieren lo otro. Cada de nosotros somos un mundo. Imagínense cada célula determinando, y la idea que ellos están diciendo, lo determinan en unión. Y uno entonces tiene que decir, mientras más la ciencia habla, más Dios se ve. Mientras más se busca a Dios, mientras más no se vea a Dios, más el hombre tiene que determinar diciendo que la decisión del ser humano, la voluntad del ser humano, o es determinada por células, ya no el ADN, es determinada por células. Y la pregunta entonces era, ¿y quién determina? ¿Quién le dice a la célula? ¿Cómo la célula sabe cuál es la decisión de casarte con el que te gusta? ¿Cómo llega el razonamiento? Mire, ¿cómo llega el razonamiento? Si fuera una célula gordita se junta con la otra. Y no, es que me junto con la del pelo negro, me junto con el pelo rubio, me junto con el esto. Que hay, cuando usted y yo decidimos, no decidimos como una célula. Decidimos como seres humanos que de pronto Dios, todas las cosas trabajan para aquel que el Señor está controlando y guiando nuestras vidas. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que Cristo es la imagen de Dios, que la respuesta a la pregunta si Dios existe, se responde porque ahí está Jesús. Él es la imagen de Dios, el que enseña lo invisible. Y el mundo entonces no solamente es visible, Cristo creó lo visible, que leímos en el versículo 16, y que también lo invisible.
Y cuando la ciencia está buscando y encuentran el ADN, ahora están diciendo que la célula con su proteína toma una decisión. Y uno le puede hacer la pregunta al científico: ¿dónde está la decisión? ¿Dónde está dónde razona? ¿Con qué mente razona la célula? Y uno puede usar los mismos argumentos que ellos le usan a uno para decirle: pues usted no pueden ellos, no, es como que tienen que tener fe, una fe más grande que la que usted y yo tenemos que tener. Y la Biblia entonces me enseña a mí que Cristo es el enigma de Dios, pero me enseña algo más: que Cristo no solamente es el enigma de Dios, sino es el enigma de mi propia vida, de quién yo en verdad soy. Y que Cristo, nosotros estamos creados, dice Génesis, a la imagen de Dios. Usted y yo somos creados a la imagen. Usted y yo no somos la imagen de Dios. Usted y yo somos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, la naturaleza de tu vida es a comparación a la imagen de Dios. Tú eres creado a la imagen, tú no eres la imagen. Que quiere entonces decir que mi vida, el contexto de cómo debe ser mi vida, cómo yo debo de vivir, debe de ser entonces a como Cristo vivió. Entonces el enigma de cómo yo debo de correr mi vida debe de ser como Cristo corrió su vida. Es en Él donde yo no solamente veo al Dios que no veo, sino veo al mí que no conozco. Usted y yo tenemos un ser adentro de nosotros que en cierta manera por el pecado nosotros nos hemos convertido en un monstruo. Pero dentro de nosotros, Cristo, para usted arreglar nuestra vida, para seguir nuestra vida, la Biblia entonces me está diciendo a mí: tú tienes que mirar a Cristo. Él es la imagen de Dios, porque usted y yo estamos creados a la imagen de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas de C.S. Lewis de Narnia? Y en Narnia es como un cuento, un relato de 3 muchachos que se meten en un closet. Y cuando abren el closet, están en una casa y entran en el closet, de pronto el closet, el closet tiene una puerta atrás. Y ellos entran entonces en todo un mundo, toda una historia ahí. Y es una manera que este C.S. Lewis, un tremendo escritor inglés, él entonces usa esa ilustración para entonces comunicarnos cosas de la vida cristiana. Y él en ese cuento, en una película también, hay un muchachito, son 3, y hay un muchachito que se cuela después. Y él entra, entonces se mete adentro en el escaparate que decimos nosotros, y se mete, y adentro está en un mundo, y ellos entonces están en este océano, están en un océano, en un barco, y llegan entonces a una isla, y ellos ya ven la isla y se van, pero el muchachito que se cuela, un chiquitico gordito y pesadito el muchacho, y él entonces ve que en parte de la isla había un tesoro, pero inmenso tesoro, espadas de oro y todo de oro y plata y dinero. Y él entonces se le abren los ojos, porque él no es cristiano como los otros, él es un amiguito de ellos. Y él entonces ve esto y le gusta y empieza a meterse el dinero, porque ya los otros se iban, empieza a meterse el dinero. Y entonces la película pasa hacia los amiguitos de los muchachos de C.S. Lewis, que entonces le están diciendo ven, y de pronto se abre ahí el árbol y lo que sale no es el muchachito gordito, pesadito, sino es un dragón. Sale un dragón. Y la historia entonces como que le da una historia del dragón, y finalmente termina en que este león, quien es Cristo, él entonces viene y con sus pezuñas el león le empieza a cortar las escamas del dragón, y finalmente el muchachito se vuelve a ver muchachito como él era. Y la historia lo que está diciendo es que nuestra vida agarra un look que no es lo que Dios intencionaba para nosotros, de dragón, de gente de dinero, que tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Es como un monstruo que aparece en nuestra vida, pero solo Cristo, solo Él puede quitar las escamas de la visión que nosotros creemos de cómo nos vemos y cómo Él en verdad nos ha creado a nosotros. Y la Biblia entonces me dice que Él es la imagen del Dios invisible, que la humanidad, usted y yo, nuestra humanidad es vista en Él. Es Cristo el verdadero
hombre que uno debe de hacer. Nosotros no le pedimos ayuda al Señor para que me ayude a hacer de esta manera, sino nosotros le pedimos ayuda al Señor para decir: Señor, ayúdame a ver que no es lo que yo quiero, sino es como tú eres que yo necesito ser. Y Dios, Cristo, entonces es la imagen del Dios invisible y la imagen de quien en verdad nosotros somos. Esta otra historia más es la historia de un mono que está, gente que han tratado de explicar lo que estoy diciendo, de un mono que está, hay un río y hay una rama y el mono entonces está en la rama y se hace amigo de un pez del río. Y el pez entonces salta y el mono entonces le habla y el pez entonces saca la boquita y él le dice, y le habla al pez y él entonces le empieza a decir el mono le dice al pez que pero tú deberías de mira todos los árboles que hay y yo mira como me muevo del uno al otro como mono, en fin, ¿verdad? De uno al otro y la banana y todo esto que puedes comer, y que el pececito se queda mirando y dice: pues este es mi mundo, yo una manada aquí. Y que entonces el mono le dice: ven conmigo, y le pone la mano y el pez entonces salta, confía en el mono y salta, el mono entonces lo agarra y se lo lleva. Y cuando está enseñándole cómo volar y cómo que el pez entonces está como y se está muriendo, y finalmente él se da cuenta que la vida que el mono tiene no es la vida que el pez tiene, y lo lanza de vuelta. Y lo que me está diciendo la palabra de Dios, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es como tú debes de ser. Y que el mundo nos ha engañado a nosotros diciendo: mira el carro, mira la casa, mira. Es como que todo lo que hay en este mundo te ofrece, y nosotros somos peces. Nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Y la Biblia entonces me dice a mí que cuando saltamos nosotros y empezamos a vivir como el mundo quiere, por eso son las filosofías, dice la Biblia: ten cuidado de lo que el mundo enseña, porque tu naturaleza, la naturaleza del creyente no está, el matrimonio del creyente, su felicidad no está en tener igual que el mundo tiene. Su felicidad es completamente otra, y ahorita la hablamos, pero esta es la primera razón. Pablo dice: porque Él es el enigma de cómo yo debo de ser, pues para mí el vivir es Cristo. Porque ahí yo estoy siendo un verdadero hombre, ahí yo estoy siendo un verdadero ser humano, ahí yo estoy viviendo la vida como debe de vivirse. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí: ¿cuánto de nosotros, como el pececito ese, miramos las ofertas de los monos afuera y creemos que lo que ellos hacen, ahí está nuestra felicidad, y nosotros los vemos a ellos colgando de un árbol al otro y decimos: yo quiero igual? Pero usted, si es creyente, usted no es igual. Y la Biblia entonces me dice: esa es la clave para el creyente. Mire lo segundo, la Biblia me dice: Cristo es la solución al sufrir. Miren el capítulo 1, me dice entonces en el versículo 21: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cristo nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne. Versículo 22 dice: por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La vida del creyente es vivir santo, irreprensible, sin mancha delante de Él. Ese es tu mundo como pez, como creyente. Y Cristo vino a salvarnos a través de la sangre de su cruz. Vino entonces Él a reconciliar. Y usa esa palabra de matrimonio. Cuando el matrimonio se enoja y la esposa le dice al esposo: sal de esta casa, no quiero verte más, y él entonces dice: no, sí, finalmente se va. Que el matrimonio entonces está extraño, están enemigos, están en enemistad, están por ir al juez, o ya fueron al juez y se divorcian. La Biblia me dice, usa en ese contexto, usa entonces la palabra reconciliar.
Que el problema del sufrimiento del ser humano, el problema del sufrimiento de nosotros es que nosotros nos hemos divorciado de Dios. Nosotros le hemos dicho a Dios: yo quiero vivir mi vida y tú ten tu religión, tú vive de la manera que tú quieres, pero no me digas a mí cómo yo tengo que hacer. Y hemos traído enemistad entre nosotros y Dios. Y cuando hay enemistad en nuestra vida, en Génesis capítulo 3, por haber enemistad, eso afectó mi paz, afectó mi relación con la esposa, afectó mi relación con el mundo. Y como que afecta todo se rompe cuando nosotros entonces no estamos reconciliados con Dios. Y la Biblia dice que Cristo entonces en la cruz del Calvario, Él toma nuestros pecados y Cristo entonces carga sobre Él el pecado de nosotros. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 que Él nos reconcilió a nosotros por Cristo. Es que la amistad de regresar a Dios es a través de Cristo. Mire un momentito lo que me está diciendo. Su deseo de mejorar y los proyectos que nosotros hacemos en la vida es de alguna manera diciendo: pues ahora voy a ser mejor, ahora voy a dejar esto, ahora voy a hacer lo otro, y como que de esa manera voy a estar bien con Dios. Y la Biblia me está diciendo que lo único que reconcilia al ser humano con Dios no es que bien se porta, porque yo conozco personas que tienen mejores matrimonios, mejores casas, mejores trabajos, mejores hijos que nosotros los creyentes, pero no están reconciliados con Dios. Y aunque el día que mueren, pues toda la familia, pues sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, irán y van al infierno, porque no conocen a lo que reconcilia al ser humano con Dios. Y el ser humano está perdido de Dios, ido de Dios. Nosotros decidimos tomar nuestras decisiones, y la Biblia me dice que entonces Cristo es el que viene en la cruz del Calvario con una imagen, es de que con un brazo Él te agarra a ti y con el otro brazo Él agarra a su Padre y une esta ruptura que había entre el ser humano, usted y Dios, y Él entonces los une para que nosotros entonces seamos reconciliados con Dios. Para Pablo entonces no hay ninguna otra manera de arreglarse con Dios excepto a través de Cristo. Y usted no se arregla con Dios bajando de peso, y no hay nada malo con eso, pero no se arregla con Dios. Que usted no se arregla con Dios comprando un carro nuevo. Pues un carro nuevo es mejor que el viejo, pero no se arregla con Dios. Usted no se arregla con Dios cuando le dice a su esposo: ok, mi amor, vamos a tratar de nuevo. Usted se arregla con Dios cuando le dice eso a su esposo en el temor al Señor. Él dice: porque el Señor quiere que yo sea de esta manera. Y ahí entonces no solamente hay reconciliación matrimonial, sino también hay una reconciliación matrimonial porque yo estoy reconciliado con Dios. Porque la amistad con Dios me enseña ahora a mí, que Él ha ganado por su cruz, me enseña ahora a mí cómo relacionarme en los rotos de la vida. Cuando la gente me ofende a mí o hacen cosas en contra de uno, pues nosotros los creyentes tratamos de mantener en lo que nosotros podemos, pues la mano de reconciliación. Todos nosotros hemos leído en Mateo capítulo 5, donde la Biblia dice que cuando te den en la mejilla, ponle la otra mejilla. Y la idea es que si alguien te pega, pues entonces dile: pégame otra vez. Bueno, no me dolió, dame, para que tú veas. Y no, lo que está diciendo la Biblia es cuando alguien te pega en la mejilla, que el cristiano continúa estrechando la mano hacia la persona. Continúa humilde, continúa sincero, continúa simple, continúa así ayudando a la persona. Cuando te dan en un lado, pues tú le pones la otra mejilla de seguir amándole. Cuando el matrimonio algo sucede que no está bien, a que tu esposo te da en la mejilla, ponle la otra mejilla. En vez de tú darle a la mejilla de él, tú entonces tienes que como creyentes, hermano, porque Dios nos ha reconciliado en Cristo. Eso es el poder que une a las razas, el poder que une a los matrimonios, el poder que une mi persona que está dividida. Quiero esto, quiero lo otro, y nada de esas cosas me puede reconciliar
con el Señor. Y la Biblia me está diciendo que Cristo es la solución al sufrimiento, porque el sufrimiento de la vida viene porque nosotros no estamos reconciliados con Dios. Cuando nosotros somos reconciliados y estamos bien con Dios porque hemos puesto la fe en Cristo, pues todo sufrimiento que nosotros podamos tener, es entonces, nos recuerda a nosotros que, mire, estoy sufriendo, pero no porque Dios está enojado conmigo. Dios no está enojado con usted. Dios no es como mi papá, que cuando yo hacía algo malo, pues tenía que empezar otra vez. Me decía, lo hiciste otra vez y el cinto otra vez. Que Dios está una vez y para siempre reconciliado contigo. Cada vez que tú pecas y haces cualquier cosa, cuando regresas, Dios tiene una sonrisa en su rostro. No porque está, no importa lo que hiciste, sino porque Él ha sido completamente reconciliado. Él solamente tiene amor y gracia, misericordia, una sonrisa, brazos abiertos hacia ti. Y la Biblia entonces me dice que usted no va a encontrar eso en ningún otro lugar. Y cuando uno falla en el mundo, falla en el matrimonio, falla una vez, quizás te perdonen. Falla 2 veces, no te perdonan. 3 veces, pues sería como, oye, ya mucho. Y así en el trabajo, así en la escuela, cada vez que uno falla, uno entonces es castigado y sufre las consecuencias de su falla. Pero en la Biblia, en la relación con Dios, porque lo que Cristo ha hecho, nunca más, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios perdona tus pecados pasado, presente y futuro. Él ha arreglado todos tus papeles y de ahora en adelante tú eres legal con Dios. Él te ha dado su justicia, Él te ha dado su nombre. Tú eres adoptado como hijo suyo. Nunca más te pueden echar fuera. Tú eres reconciliado con Dios, y eso solamente viene a través de Cristo. Mire conmigo lo tercero, la Biblia me está diciendo por esa reconciliación, porque Cristo ha arreglado lo que nada puede arreglar: mi trabajo, mi dinero, mi familia, mis hijos, nada de eso. Pues nunca puedo venir yo y decir, Señor, mira qué bien tengo qué bien tengo este camino en mi vida. Dios, esas cosas no le llegan a Él, solamente es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que nosotros invertimos, el dinero que invertimos en bajar de peso, en comprar la comida de dieta, en el trabajo, en la hipoteca, en los impuestos, nada de eso nos arregla delante de Dios. Cristo es el único que arregla tu vida delante de Él. Por eso para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir, ¿qué? Pues ganancia. Cuando nosotros estamos aferrados en este mundo, cuando nosotros creemos que mi reconciliación, mi estar bien, está por ciertas cosas que tengo, pues en cuanto uno tiene una enfermedad, pues estas cosas, uno, no me pueden ayudar, y dos, no valen para nada. El dinero no vale para nada. Es tener la certeza de que por la sangre de Cristo he sido reconciliado. Mi problema con el pecado ha sido arreglado con Dios. Mire, otra cosa más, no solamente me dice que Cristo es la enigma del mundo, de Dios y de nosotros los hombres, que Cristo es Él. Me dice también que Él es el que arregla el problema del sufrimiento en el ser humano. Pero tercero, me dice aquí en el capítulo 2, versículo 13 al 15, me habla que Cristo es el poder de la nueva vida del cristiano. Mire un momentito. La vida del cristiano, déjeme leer los versículos. Mire, Colosenses capítulo 2, el versículo 13. Y a vosotros, él ha estado hablando de que hay que seguirlo a Él, y dice ahora en el versículo 13, y a vosotros, ahora está dirigiéndome a mí, dice, estando, no que tú tuviste que cambiar, estando muertos en pecados y en la incircuncisión delante de Dios, tú eras como Goliat. ¿Se acuerdan David y Goliat? Y David ve al gigante y pues el gigante está mejor que él, más guapo, más experimentado, con más espada, con más todo. El hombre estaba armado hasta los dientes. Y David dice, como incircunciso. Lo que le falta a él es lo principal, estar bien con Dios. Y aunque yo soy no perfecto, porque David
comete pecado y él dice que su pecado siempre estaba con él. Él siempre tenía esa tendencia de estar aware, reconocer las tentaciones en su vida. Y la Biblia entonces me dice que, me está diciendo aquí que este era Goliat, estaba incircunciso. Y me dice, nosotros éramos como Goliat, gente guapa, gente grande, gente con dinero, gente con armados hasta los dientes, pero incircuncisos, dice, en vuestra carne. En vuestra carne quiere decir que la vida que vivíamos es como una vida igual que la persona que no conoce a Cristo. No tenemos una inclinación de circuncisión, de sensibilidad, de sentirnos llamados a Él. Entonces nuestra carne está incircuncisada. Quiere decir que nosotros no sentimos el toque de Dios. Bueno, no estamos sensibles en el Espíritu. Dice, cuando nosotros éramos de gente en la calle, éramos de esta manera, estábamos muertos en pecado, estamos circuncidados en vuestra carne. Dice, cuando estábamos así, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Esto es tremendo, dice que esto es lo que acaba de hablar. Cristo ha resuelto, es la solución a nuestro sufrir, a nuestro pecado. Pero mire lo que dice en el versículo 14, cómo Él perdona nuestros pecados. Dice, anulando, quiere decir que quita el acta de los decretos que había contra nosotros, que no nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire lo que es un gran amén. Pero mire lo que quiere decir la Biblia. Que cuando nosotros estábamos en lo peor de que estábamos, que Cristo en la cruz del Calvario, no, mire, en otras partes sí, pero en esta parte no. Pablo no habla de tu pecado. Pablo habla de lo que hace tu pecado, pecado. ¿Qué hace el adulterio, adulterio? El adulterio, no, lo que hace el adulterio, adulterio, es que Dios dijo, no cometerás adulterio. Eso es lo que hace adulterio. Cuando a veces digamos que uno roba o uno miente, uno dice, pues yo no he hecho nada, una mentirita blanca. Y lo que hace la mentira no es mi opinión de que era alta, chiquita o grande o se lo merecía, sino que Dios dice, no levantarás falso testimonio. No mentir. En otras palabras, lo que hace el pecado es que Dios ha declarado en su palabra lo que Él quiere. Cristo en la cruz, mire, Cristo en la cruz de Calvario no solamente tomó tus pecados, sino tomó el acta, el adulterio, el mentir, todo lo que era de fallar, todo lo que viene el juez y te tira el libro contra ti, fallaste a estas normas. Cristo no solamente tomó tu pecado, tomó el acta y crucificó el acta contra ti en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que la gente dice de ti, hermano? La gente tiene un acta, y la gente le gusta guardar el acta, repasar el acta, acordarse de lo que tú me hiciste. Y cuando hay problemas, pues uno dice, pero tú eres él. Y ahí enseñan la lista, como los credit cards, de toda la lista de todo lo que hemos fallado. Cristo en la cruz del Calvario nos da el poder a nosotros vivir, porque todo tu pasado, todo tu presente y todo tu futuro es perdonado por esta razón. Mire, yo no he pecado mañana todavía, pero mañana voy a pecar, quizás, sí, probablemente, mira, creo que sí, que eso es una realidad. Y la razón por la cual Cristo ha perdonado tu pecado en el futuro es porque Él tomó lo que hace hacer pecado en la cruz del Calvario. Yo tenía un muchacho que iba a ser anciano y yo lo estaba entrenando para ser anciano, no aquí, en otro lugar, no vamos a decir dónde, para qué, y quién era. Y el muchacho dejó a su esposa por casarse con esta muchacha, a quien conocí como esposa, y ella dejó a su esposo
para casarse con este muchacho, quien ahora, él era inconverso en ese tiempo, y él entonces se salvó y ahora se dio cuenta que los dos habían cometido adulterio y habían dejado a sus respectivos esposos y esposas para encontrar el sueño en sus vidas. ¿Cuántas personas no han hecho así? Acuérdenme de este, pero me acuerdo de otro cuando estábamos en Texas, mi esposa y yo en mi iglesia, la primera iglesita que tuve, que ahí en esa iglesia, o la segunda iglesia, en Houston, la primera, y vino una hermana que quería cantar. La hermana cante, amén, porque éramos 3 o 4 gatos nada más y necesitábamos música. Y ella entonces cantó, ella cantaba bonito, pero yo como pastor me di cuenta que ella no era una mujer ungida. Le gustaba hacer, como leer una poesía. Los zapaticos me aprietan, así. Yo dije, esta mujer no es salva. Bueno, cuando me quiso cantar otra vez, le dije, no, mira, hermana, siéntese aquí y escúcheme predicar. Y un poquito rato, yo para que le entre algo, para que me pueda dar algo en su canción. Bueno, entonces ella me hizo el cuento de su vida, me dijo que ella entonces había conocido, estaba aquí en Houston, ella venía de otra parte de Texas, donde tenía su familia, sus hijos, y que había dejado a su familia porque había encontrado al novio de cuando ella era joven, y el novio era cristiano y cantaba en una banda, y ella entonces se juntaron, ella le gusta cantar, él también le gusta cantar, y los dos dijeron, Dios nos llamó a cantar. Y yo entonces le dije, mira hermano, yo no sé, pero Dios no está haciendo eso, esa no es la voluntad de Dios. Este no es lo que un apóstol dijera, esto es lo que dice el pastor en otro lugar, o lo crees tú, o te lo dice tu novio, el que va a ser ahora tu futuro esposo, ustedes se van a engañar, pero el apóstol en la voluntad de Dios me dice que usted en la cruz del Calvario, Dios quitó esa acta, pero esa acta es real. Y ella entonces, bueno, ahí se da cuenta que yo le dije, el Dios que tú tienes, entonces el Dios que yo tengo son dos diferentes cosas, y la Biblia entonces me está hablando a mí cuando regreso a esta otra realidad, es que nosotros, por mucho que nosotros queremos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos, que Dios entonces me recuerda a mí, la cruz me recuerda a mí, que cuando este muchacho me dice, pues yo no quiero, bueno, él se empezó a sentir mal, se dio cuenta que él y ella habían dejado a sus esposos y que entonces yo los estaba llamando, yo no conocía esta parte, yo los estaba guiando para ser ancianos, y él entonces viene y me dice, pastor, tengo que confesarle lo que pasó mi esposa y mi esposa. Y yo entonces le dije, bueno, eso pasó cuando ustedes eran inconversos. Le pregunté si todavía si ellos eran casados, y segundo, y si los esposos ya estaban casados. Y me dijeron, sí, pues no hay nada que uno pueda hacer y regresar de vuelta. Y entonces yo le dije, pero ustedes conocen que hicieron mal y tú has confesado esto delante del Señor. Y decía, sí, pero ahora cuando usted me está llamando a ser ancianos, como que la conciencia. ¿Cuál fue mi consejo ahí, hermano? ¿Qué usted cree que yo le hubiera aconsejado? A ver, déjame parar. No, ¿qué usted cree que yo me hubiera puesto de pie y dijera, pues usted es un descarado? Pues usted viene a mí, usted me ha mentido y un hipócrita, y usted ha tenido toda esta historia. ¿Sabe lo que le saqué Colosenses capítulo 2? Y le dije, mira muchacho, Cristo lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, tomó el acta, y por eso mencioné adulterio, el acta de adulterio. Y no solamente perdonó tu adulterio, sino que lo que te dice a ti que eso era adulterio, también lo colgó. Él murió en la cruz. Este muchacho es anciano hoy porque yo lo aconsejé, en la palabra de Dios lo aconsejó, en que Cristo lo ha perdonado a él de sus pecados y de lo que apunta a él de su pecado. ¿Y sabe quién apunta también? Mira lo que dice el versículo 15. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo que me está diciendo la Biblia es esto, que no solamente el acta que dice que yo he hecho mal, sino la fiscalía
que cuando lee el acta y ve mi vida, dice: Alberto hizo esto y aquí está el acta. Y entra el diablo, entra una y otra vez más delante del Padre y dice: en tu palabra dice, y Alberto hace y lo trae. Pero Cristo tomó la palabra dice y la colgó, y Cristo tomó la fiscalía que te condena y también la colgó en la cruz del Calvario. Y con una sola ofrenda, dice la Biblia en Hebreos, hizo perfectos para siempre. ¿Por qué? Porque perdonó tu pecado, quitó el acta y quitó al único que te puede traer condenación en su presencia, que es el diablo, y lo clavó en la cruz del Calvario. Ahora mire un momentito, decimos: ¿cómo eso me da a mí poder para vivir? Si usted lee, dice la Biblia en el versículo 20, si habéis muerto con Cristo. Y mire el capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo. Y me dice entonces que en la muerte de Cristo está la vida cristiana. No es: Señor, ayúdame a vivir mi vida. Mire bien, la vida cristiana es: usted tiene que terminar de vivir su vida. Siempre va a estar todo, siempre. Usted tiene que terminar de vivir su vida. Usted ha muerto con Cristo. Esto es lo que dice Colosenses, el capítulo 3. Dice: poned la mira en las cosas de arriba. Versículo 3, porque habéis muerto. El creyente es alguien que ha llegado al final de yo vivir palanqueando a Dios o sin Dios, pero yo viviendo mi vida. Y la vida me está diciendo: el creyente es aquel que una vez y por siempre reconoce que ha muerto. ¿Y cuándo morimos nosotros? Porque nosotros siempre como que seguimos pecando. La Biblia me dice que nosotros morimos cuando Cristo murió. Es la muerte de Cristo, nuestra unión a la muerte de Cristo, lo que termina que usted le pide a Dios: Señor, enséñame el camino a caminar. Y usted tiene que decir: Señor, el camino a caminar es Cristo. Enséñame a vivir en estas decisiones en una manera donde Cristo ahora se ve en toda mi vida. La Biblia dice: si habéis muerto en Cristo y si habéis resucitado en Cristo. Y lo que me está diciendo es que la vida cristiana no es un proyecto, no es pedirle al Señor que te ayude a mejorar tu vida. La vida cristiana el cristianismo es para aquellos que no han podido cambiar su vida y han llegado al final de su vida. Y la Biblia me está diciendo: mira la cruz como el final de tu vida. Ahí te terminó tu vida en la cruz del Calvario. Y mira ahora la tumba abierta. Ahí es donde único comienza tu vida. Mientras usted y yo andamos en un jueguito cristiano de orar, de hablar en lengua, de ayunar, de alabar, para que Dios haga lo que yo quiero, usted no ha entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios es que ven a mí y muere, ven a mí y muere, ven a mí y termina tu vida. No has podido cambiar, no has podido limpiar tu vida. Tu muerte se merece, yo la muero por ti. Tu vida que necesitas, yo ahora la vivo sobre ti. Y que el creyente, te aplauda ahí, el creyente siempre va a aprender a llevar, dice 2 Corintios capítulo 5, a llevar por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea vista en mi vida. La clave de la vida cristiana no es: Señor, ayúdame, no es memorizar versículos, no es tratar de obedecer la Biblia. La clave de la vida cristiana es: obedecemos la Biblia porque ya no tenemos otra escapatoria. La muerte ha venido, mis pecados me han llevado a la cruz. Cuando Él murió, eso es lo que me tenía que pasar a mí, y me pasó cuando le pasó a Él. Y la resurrección de Cristo es mi vida de ahora en adelante. Me voy a concluir diciendo: ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizó en las aguas del Jordán al Señor Jesús? Que uno puede hacer la pregunta: ¿por qué es que Juan el Bautista bautizaba solamente en el Jordán? Nosotros bautizamos en todos los lugares, no hay problema con eso, pero él bautizaba en el Jordán.
Y para uno entonces como entender eso, uno tiene que leer el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento, en el Jordán, fue cuando ellos estaban para ir a Jericó y ellos entonces entran con el arca, los sacerdotes entran con el arca. Y cuando entran en el Jordán, que al entrar el arca se abre el Jordán. El Jordán fue donde Elías, ¿se acuerdan? Y Eliseo, cuando este muchacho viene y quiere ser sanado, Naamán viene y le pide a Eliseo que lo sane. Y Eliseo le dice, métete 7 veces en el Jordán. Y él dice, wow, Naamán que tenía lepra, él dice, ¿cómo yo me voy a meter? Él venía de otro país, ¿cómo este hombre me manda a meterme en el Jordán? Dice, los ríos de Babilonia eran más limpios, de Asiria son más limpios que el Jordán. Y cuando se metió en el agua sucia de Jordán, su sanidad fue completa. Y lo que me está diciendo la Biblia es que el día que tú te bautizaste, y si no te has bautizado, vamos a tener bautismos pronto, usted necesita bautizarse. El día que usted se bautizó, usted entró con la presencia de Dios en su Jordán. Cristo entra en tu vida cuando tú lo aceptas a Él y claro, te obedeces, obedeces en el bautismo. Cuando la señal y el sello del bautismo es la presencia de Dios, que todo el cambio de la vida pasada a la vida nueva sucede cuando nos metemos en el Jordán, cuando nos metemos en el agua del bautismo. Y el poder de Dios de limpiar tus pecados viene cuando nosotros, poniendo la fe en Cristo, Él limpia nuestros pecados, pero entramos entonces en el agua bautismal. Y ahí, cuando este hombre bautizaba en el Jordán, estaba diciendo, así como aquel hombre Naamán con todas sus lepras, por mucho dinero que tenía, su pecado, su lepra no podía ser quitada. En las aguas bautismales, en la presencia de Cristo, en la fe en Cristo, en decir a Él sí y Él nada más. Cuando tú entras en el agua, tú estás diciendo, yo muero a mi vida pasada. Y cuando sales del agua, estás diciendo, yo vivo en la vida de Cristo. Eso es lo que Dios te manda a ti a hacer una y otra vez más, cada vez que tú decides cambiar tu vida. Necesitas mirar que tú has muerto y que tu vida, dice Colosenses 3, está escondida con Cristo en Dios. Busca tu vida en el ejercicio, busca tu vida en la dieta, busca tu vida con un novio, busca tu vida con familia, busca tu vida en tu matrimonio, busca tu vida en cualquier lugar, no la vas a encontrar. Pero busca tu vida escondida en Cristo con Dios. Dice, cuando venga Cristo otra vez, tu vida aparecerás con Él en gloria, como siempre Dios te veía. Vamos a cerrar en oración.